Buenas, hoy hablaremos de la divinidad de la mano invisible. Para esto, analizaremos una de las propuestas de John Kenneth en su libro Historia de la Economía, publicado en 1994, donde escribe: la referencia a una mano invisible tiene para muchos cierta resonancia mística. He aquí una fuerza espiritual que sostiene la búsqueda del interés propio y que guía a los hombres en el mercado hacia el más benigno de los fines. Esa creencia inflige a Smith una grave injusticia. En efecto, la mano invisible, la más famosa metáfora de la economía, solo fue eso, una metáfora. Como hombre de la Ilustración, nuestro autor no trató de procurar para su argumento ningún apoyo sobrenatural. Resulta fundamental para nuestro análisis comprender un poco de la vida y obra del autor, y tener ciertas nociones del contexto histórico y social en el que se ve inmerso. Adam Smith fue un filósofo y economista escocés del siglo XVIII, uno de los máximos exponentes de la economía clásica y considerado por muchos el padre de la economía moderna. En su, Dentro de su obra destacan La riqueza de las naciones, publicada en 1776, su obra más conocida, y La teoría de los sentimientos morales, publicada en 1759, considerada tanto por él como por sus contemporáneos como su obra más relevante. En ambos textos hace referencia al concepto de la mano invisible y profundiza en la autorregulación de los mercados. Luego de la Revolución Gloriosa y la destitución de los reyes católicos, Escocia amenaza con tener su propio rey protestante distinto al de Inglaterra. Luego, en 1707, después de que Inglaterra amenazara con cortar el comercio a Escocia, se termina por firmar el Acta de la Unión, dando paso así a la creación del Reino de Gran Bretaña. Es así como el autor se ve inmerso en una Escocia fuertemente presbiteriana, marcada por la Ilustración la Revolución Industrial. El presbiterianismo es una religión protestante muy cercana al calvinismo, que tendría una fuerte influencia en la vida y obra del autor. Como veremos más adelante, y como bien destaca el sociólogo Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicada en 1905, un revolucionario estudio socioeconómico basado en estadísticas rudimentarias, este espíritu trabajador y ahorrador y esta autorregulación del mercado son una herencia de esta ética protestante. En La riqueza de las naciones, Smith plantea que la división del trabajo es una consecuencia de la naturaleza humana, siendo el intercambio parte esta y fuertemente retroalimentada por dicha división. Con el surgimiento del dinero, la sociedad humana termina por convertirse en lo que realmente es, una sociedad comercial. También establece que estos intercambios son guiados principalmente por por las necesidades propias por sobre la benevolencia, y establece un mecanismo en el que se terminan fijando los salarios por dos fuerzas en pugna. Por un lado, los operarios que desean sacar lo más posible por su trabajo, y por el otro, los patrones que desean dar lo menos que puedan, siendo estos últimos los con mayor poder de negociación. A continuación, veremos una cita en donde Smith fija una manera natural de autorregulación del mercado de los trabajadores sin hacer alusión directa a la mano invisible. Cito: si de esta manera continúan aumentando, la remuneración del trabajo estimulará necesariamente los matrimonios y la multiplicación de los obreros, de tal suerte que los capacite para suplir el continuo incremento de la demanda con una población gradualmente en aumento. Si en un determinado momento aquella remuneración fuese inferior a la necesaria para ese propósito, la eficiencia de mano de obra muy pronto la haría subir. Y si en determinadas circunstancias fuera superabundante, la excesiva multiplicación haría que bajase rápidamente a su nivel necesario. El mercado se hallaría unas veces tan escaso de mano de obra y otras tan saturado que muy pronto su precio se amoldaría a aquel preciso nivel que las circunstancias de la sociedad imponen. Así es como la demanda de los hombres, al igual que ocurre con con las demás mercancías, regula de una manera necesaria la producción de la especie, acelerándola cuando va lenta y frenándola cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda es la que regula y determina las condiciones de la procreación en todos los países del mundo. A continuación, veremos una cita en donde el autor hace referencia a esta autorregulación del mercado
pero haciendo alusión directa a la mano invisible. Cito: cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad, y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia, pero en este, como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible, a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. Hasta aquí, la mano invisible no pareciera ser más que una consecuencia de la naturaleza humana, de la interacción de los individuos y estos con su entorno, una especie de ley de la sociedad, sin aflorar de manera evidente esta influencia presbiteriana más que en este espíritu trabajador y ahorrador, sin hacer alusión directa a alguna especie de divinidad. Por lo que resulta interesante también comprender más a fin esta naturaleza humana y cómo operan estas leyes sociales para Adam Smith. Para esto recurriremos a su otro libro, La teoría de los sentimientos morales, publicada en 1759. Aquí en análisis del sentido del mérito y el demérito, queda plasmada de forma explícita su visión teísta, refiriéndose a este ser como el autor de la naturaleza y el gran director de la naturaleza, con una clara influencia de la moral y el castigo relacionadas con el mito judeocristiano. A continuación, enaltece la justicia por sobre la benevolencia, y continúa con una metáfora haciendo referencia al reloj, en donde los seres vivos, o los humanos, somos básicamente los engranajes y los resortes, y hace referencia a la existencia de un relojero con un plan mayor, siendo que las partes del reloj no tienen una conciencia de la finalidad mayor de este, sino que es el relojero el que lo ha puesto ahí con una finalidad individual que los guía hacia el óptimo funcionamiento de este reloj. Y es el final de esta analogía donde el autor lo termina plasmando en el plano del humano y hace referencia directa a Dios, utilizando este nombre. A continuación continúan las alusiones a la divinidad, haciendo referencia a conceptos como leyes divinas, autor de la naturaleza, sabiduría suprema, benignidad divina, Dios y la deidad, la sabiduría infinita, el puro infinito, impíamente, el creador, etc. Pero más llama la atención en la siguiente cita, donde se hace referencia directa a los términos ya mencionados. Al lograr conforme a los dictados de nuestras facultades morales, necesariamente buscamos los medios más efectivos para promover la felicidad de la humanidad. Y por ello, cabe argumentar que en algún sentido cooperamos con la deidad y ayudamos en la medida de nuestras posibilidades al plan de la providencia. Si actuamos de otra manera, en alguna medida obstaculizamos la estrategia que el autor de la naturaleza ha diseñado para la felicidad y la perfección del mundo, y en alguna medida nos declaramos, por así decirlo, enemigos de Dios. De ahí que naturalmente esperamos su favor y recompensa, extraordinarios en un caso, y nos espanta su venganza y castigo en el otro. Aquí empieza a haber un carácter divino en todo este mecanismo de autorregulación de la felicidad humana, en donde se promueve la felicidad general a través de la búsqueda egoísta de la autocomplacencia. Que en el momento en el que no seguimos este camino, terminamos obrando en contra de este camino divino y recaen en nosotros las consecuencias de esto. Pero resulta bastante más obvio en la siguiente cita. Y a pesar de su natural egoísmo y avaricia, aunque solo busca su propia conveniencia, aunque el único fin que se propone es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos, dividen con los pobres el fruto de todas sus propiedades. Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes. Y así, sin pretenderlo, sin saberlo, promueve el interés de la sociedad y aporta medios para la multiplicación de la especie. Esta benevolencia universal, por noble y generosa que sea, no puede representar la fuente de una felicidad verdadera para ninguna persona que no esté profundamente convencida de que todos los habitantes del mundo, los más ruines y los más insignes,
están bajo el inmediato cuidado y protección del magno, benevolente y omnisciente ser que dirige todos los movimientos de la naturaleza y que está decidido, por sus propias inalterables perfecciones, a mantener en ella siempre la mayor cantidad posible de felicidad. Es aquí donde queda plasmada de manera obvia y directa esta concepción divina que tiene Anne Smith de la mano invisible. Es por esto que podemos llegar a la conclusión de que la visión de John Kenneth es entendible desde la riqueza de las naciones, donde no se hace alusión directa a esta divinidad como un mecanismo de regulación del mercado, pero resulta totalmente contradictorio con la postura que Smith toma en la teoría de los sentidos morales, dando mucha más cabida a este obrar de Dios y dándole un carácter divino a la mano invisible. Independiente de la visión de Adam Smith, una postura agnóstica y ateísta respecto a la mano invisible es posible. Para completar esta metáfora también sería interesante incluir la banda invisible de Jonathan Haidt, debido a que el carácter del ser humano ha demostrado no ser puramente egoísta, y en escalas pequeñas resulta ser fundamental esta cooperación y esta bondad del ser humano. Y finalmente podemos concluir que se confirma la relación entre la ética protestante y el espíritu capitalista planteada por Max Weber en su libro de dicho nombre. A continuación, las referencias. Muchas gracias por su atención.